1:39, sí, es martes, pero es que ayer nos quedó pendiente la sección de Psicología en la Onda. Ya saben que todas las semanas tenemos un tiempo de terapia familiar en la que aprendemos muchísimo con Amelia Zamora, que es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Bueno, qué bueno escucharte, aunque sea el martes, no el lunes, pero siempre es un placer hablar contigo de psicología. Y en este caso, esta semana, de una duda que nos surgía la semana pasada, cuando estábamos pues hablando de esta sección, en la que hablábamos de los hermanos. Si ser hijo único o tener hermanos influye en nuestra forma de ser o en nuestro desarrollo vital. La primera pregunta es eso, ¿influye? Bueno, yo creo que la experiencia de tener hermanos, de la misma manera que puede ser también la experiencia de vivir en una comunidad en la que te relacionas con otras personas, siempre es positiva para los niños, ¿vale? Eso no quiere decir que los hijos únicos, que cada vez son más numerosos, tengan que tener problemas o mal carácter, ¿no? Los hijos únicos tienen mala fama. Yo creo que, bueno, pues todos tenemos como una especie de imagen mental en la que nos imaginamos que los hijos únicos son caprichosos, consentidos, egoístas, porque no saben compartir y demuestran unas dosis menores de empatía. Bueno, es verdad que en cómo sea ese hijo único o hijo con hermanos, una de las influencias principales es la educación que reciban, ¿no? Por eso a lo mejor ese falso mito de que son caprichosos, porque a veces los padres cuando solo es uno se centra la atención en él, ¿no? Y eso sí que puede influir en la forma de ser y en la educación de un bebé. Sí, eso es verdad, porque los hijos únicos están acostumbrados a que los adultos no estén realmente ahí para él, ¿no? Yo tengo varios casos, he tenido varios casos además de algunos niños o niñas que aparte de ser hijos únicos eran sobrinos únicos y eran nietos únicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno de los grandes cambios sociológicos que están viviendo sociedades como la nuestra es que ahora hay muchos adultos para un niño y antes había muchos niños para un adulto, ¿no? Y entonces, bueno, pues están estos niños acostumbrados a que haya muchísima gente pendientes. Cuando una persona no les puede satisfacer una necesidad, muy probablemente otro sí que se la satisfaga y entonces, bueno, quizás haya un poco más de dificultades para entrenar la tolerancia a la frustración, que yo creo que es una de las cosas que nos tenemos a trabajar muchísimo cuando tenemos un hermano, ¿no? Porque cuando tienes un hermano pequeño, dejas de ser el centro del universo, en este síndrome del príncipe destronado, y pasas como ese lugar donde tienes que aceptar que hay otro más pequeño que va a requerir durante bastante tiempo muchas más atenciones y cuidados. Y entonces empiezas a oír eso de ahora no, que estamos con tu hermanito, o no hagas ruido, que está durmiendo tu hermanito, o tu hermanita, obviamente, ¿no? Que empiezas de alguna manera a incrementar esa tolerancia a la frustración. Pero esto mismo te puede pasar en el caso, por ejemplo, de que convivas con primos, hermanos, y pases tiempo con ellos. Bueno, han ido apareciendo términos que me gustaría hablar de ellos, porque claro, hablamos de hijos únicos, pero hay gente que tiene hermanos, pero que durante un tiempo fueron hijos únicos, y aparece ese momento del príncipe destronado. ¿Qué consejo podríamos dar a una familia en la que vaya a venir, bueno, pues un nuevo miembro que vaya a hacer, bueno, pues a destronar, como estábamos diciendo, ese centro de atención para el que hasta ese momento era hijo único? ¿Qué se puede hacer desde la familia para pues que ese momento sea lo menos traumático posible? Pues tener mucha paciencia, porque son cambios que a algunos niños les cuesta asimilar. Normalmente los niños desean tener un hermano porque fantasean con tener a otro con el que poder jugar, pero luego no saben realmente lo que es convivir con un hermano y sobre todo cuando es un bebé, ¿no? que acapara tantísimo tiempo y atenciones y energías de los padres. Con lo cual, pues hay muchos niños que resienten mucho de ese cambio y es bastante probable que aparezcan algunas conductas un poco regresivas. Los niños a veces vuelven a pedir biberón o vuelven a hacer pipí requiriendo el pañal o vuelven a pedir brazos, ¿no? De alguna manera hay una serie de conductas que pueden aparecer, pero si las cosas se hacen bien, con el paso del tiempo, eso se va relajando y el niño vuelve a estar ubicado en la edad que tiene. Pero es verdad que, bueno, para muchos niños es un gran cambio
les cuesta, y entonces aparecen, aparte de esas conductas regresivas, también muchas rabietas, algunas conductas agresivas, ¿no? Y como los padres están además muy cansados y con poco sueño, ¿no?, que les permite reponerse, pues a veces tienen poca paciencia. Y entonces al final se convierte como en una dinámica que se retroalimenta, ¿no? Porque el niño que está con el síndrome del príncipe destronado, pues no se encuentra bien, se porta peor, y los padres que están pues cansados y somnolientos por el cuidado de un bebé, pues no tienen la energía ni la paciencia suficiente para poder acompañar a sus hijos en este cambio, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, si hay otros adultos significativos como los abuelos o los tíos que puedan hacer también una labor un poco de acompañamiento, y sobre todo los padres que entiendan que estas malas conductas, bueno, pues tienen una razón de ser, porque nos cuesta adaptarnos a una nueva realidad, y mucho más cuando nos han desplazado de un sitio tan especial y único como puede ser este de hijo único, y así en el caso de ser sobrino único y nieto único, que cada vez son más, pues peor todavía, ¿no? Que es como un cambio muy brusco. Y en ese caso de príncipes o princesas únicos, también, por ejemplo, el momento ir a la guardería influye en que vean que no son un poco el centro del universo. ¿Les podría ser positivo para eso? Bueno, yo creo que la guardería y luego la escuela infantil son espacios de sociabilización donde aprendemos pues todo lo que aprendes cuando tienes un hermano, ¿no? Aprendes a socializar, aprendes a respetar normas, aprendes a compartir, a ser empático, a tener que esperar tu turno, aprendes a ser uno más del grupo, ¿no? Y no el más importante o el más especial. Yo creo que, bueno, pues corremos el riesgo de convertir a los niños bueno, pues en personalidades narcisistas, y cuando estamos en contextos sociales en los que estamos rodeados de iguales, pues esa personalidad narcisista se puede, bueno, pues atenuar un poco y mantener el narcisismo dentro de unos criterios pues más saludables y más sanos, y sobre todo que te permitan relacionarte bien con otros niños de tu edad, ¿no? Sí. Entonces, sí. Digo que hablábamos de cómo influye ser hijo único, tener hermanos, pero también tener muchos hermanos debe ser distinto, ¿no? Ya en las familias numerosas lo de los tronos ya es algo que casi ni se contempla, ¿no? Sí, en las familias numerosas lo que pasa muchas veces es que los chicos aprenden a gestionarse sus cosas ellos solos y a buscarse la vida, que son criterios de autonomía, porque es imposible que los padres puedan estar a todas y cada una de las necesidades de sus hijos si tienen varios hijos. Entonces, al final, pues yo creo que en las familias numerosas los chavales son bastante más autónomos, aprenden a jugar solos, aprenden a gestionar sus emociones también en buena medida, ¿no? Ellos mismos aprenden a gestionar algunas dificultades y los conflictos que tienen con los otros hermanos de ellos solos, porque es imposible, ¿no? Si tú tienes 5 o 6 hijos, pues es imposible que estés realmente tutorizando, ¿no?, la vida de cada uno de ellos al dedillo, porque no hay tiempo material. Y entonces al final pues suelen ser, bueno, hasta cierto punto bastante autónomos, por decirlo así. Bueno, pues ya vemos que algo sí que influye en el ser hijo único, príncipe destronado, con hermanos o en un gran reino de familias numerosas. Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales. Sí. Que los hijos únicos lo que tienen peor que los demás es cuando están inmersos en una dinámica familiar conflictiva. Los hijos únicos se lo comen todo ellos solos. No tienen un sistema de hermanos en el que refugiarse, y entonces en los casos, por ejemplo, de divorcios y separaciones conflictivos, los hijos únicos están en una situación de riesgo de vulnerabilidad mayor, porque no tienen ese sistema de hermanos, ¿no?, esa hermandad, esa confianza, esa complicidad con otro igual en la que puedan encontrar cierta refugio emocional. Entonces, bueno, pues también tiene un lado bastante negativo. Bueno, pues todo ello a tenerlo en cuenta si se encuentra en alguno de estos casos, para también saber analizarlo, como hacemos con multitud de situaciones familiares cada lunes, en este caso hoy martes, con Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Pues Amelia Zamora, un placer como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Un saludo y hasta la semana que viene. Buenas tardes, un abrazo. Igualmente, adiós.
Madrid Norte 100.1.